Bienvenidos a Cuéntame de Ciencia. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un estudio de 5 años realizado en Vietnam, todo sobre las infecciones del tracto urinario, o ITU para abreviar. Tenemos reportes de laboratorio, análisis de expertos, un montón de información. Un montón. ¿Listos para descubrir qué bacterias están causando problemas, cómo se están volviendo resistentes a los antibióticos y qué sorpresas nos trajo la pandemia de COVID-19? Totalmente. Este estudio nos da una visión muy completa de la situación en Vietnam. Y bueno, nos deja sacar conclusiones importantes para la lucha global contra las infecciones urinarias. Me intriga eso de las sorpresas de COVID-19. Pero empecemos por el principio. ¿Cuáles son las bacterias más comunes detrás de las ITU? Según este estudio, claro. Bueno, la reina indiscutible del mal, por así decirlo, es la Escherichia coli, o E. coli para los amigos. Más amigable. Aparece en un 40 y 2,7% de los casos. Casi la mitad. Le siguen Pseudomonas aeruginosa, con un 1,9%, y Klebsiella pneumonia, pisándole los talones, con un 10,9%. Esas cifras son impactantes. ¿Y hay alguna diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a qué bacteria les causa más problemas? Sí, y es una diferencia curiosa. Resulta que la E. coli es más frecuente en mujeres, mientras que las Pseudomonas aeruginosa y la Klebsiella pneumonia se inclinan más por los hombres. Interesante. Como si las bacterias tuvieran preferencias. Fascinante. Pero hablemos del elefante en la habitación. La resistencia a los antibióticos. ¿Qué nos dice este estudio sobre cómo está afectando a las bacterias que causan ITU? Aquí es donde las cosas se ponen serias. El estudio encontró que muchas cepas de E. coli y pneumonia ya no responden a antibióticos que antes eran efectivos, Ajá. como la ampicilina, las cefalosporinas y las fluoroquinolonas. Eso suena preocupante. ¿Estamos hablando de un pequeño grupo de bacterias rebeldes o es un problema más extendido? Prepárate para esto. Todas las cepas de pneumonia analizadas eran resistentes a la ampicilina. ¡Wow! Es una señal de alarma que nos dice que la resistencia a los antibióticos es una amenaza muy real. Todas. Es una noticia alarmante. Si un antibiótico tan común ya no funciona contra una bacteria tan frecuente, ¿qué opciones nos quedan? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Por supuesto. El estudio también nos da buenas noticias. Hay antibióticos que siguen siendo muy efectivos contra estas bacterias, Eso es bueno. como la micacina, ertapenem, imipenem, meropenem y fosfomicina. Mostraron una alta sensibilidad tanto contra E. coli como contra K. pneumonia. Uf, menos mal. ¿Pero funcionan igual de bien contra todas las bacterias o hay alguna que se resista? Esa es la pregunta del millón. Aunque estos antibióticos son muy prometedores, su efectividad contra Pseudomonas aeruginosa fue limitada. Parece que esta bacteria es particularmente difícil de combatir. Es como si fuera la jefa final en el videojuego de las infecciones urinarias. Habrá que buscar nuevas armas para vencerla. Pero antes de adentrarnos en posibles soluciones, me dijiste que el estudio tenía sorpresas sobre el impacto de la pandemia. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Claro que sí. Lo curioso es que la pandemia de COVID-19, a pesar de todo el caos que causó, parece haber tenido un pequeño efecto positivo en la resistencia a los antibióticos. En serio, eso sí que no me lo esperaba. ¿Cómo es posible? El estudio encontró que las tasas de resistencia de E. coli y pneumonia disminuyeron ligeramente después del inicio de la pandemia. Disminuyeron. Los investigadores creen que las medidas de higiene y distanciamiento social que se implementaron a gran escala podrían haber contribuido a esta disminución. Interesante. Menos contacto, menos propagación de bacterias, parece lógico. Pero, ¿crees que esta tendencia a la baja en la resistencia se mantendrá a largo plazo? Esa es la gran pregunta. Necesitamos más estudios para saber si este cambio es permanente o solo una pausa temporal. Ya veo. Si la disminución de la resistencia se mantiene, podríamos estar ante un nuevo enfoque para combatir las infecciones. Habría que estudiar a fondo este fenómeno. ¿Y qué más nos revela este estudio sobre el manejo de las ITU? Un punto importante que el estudio resalta es la necesidad de tener guías nacionales de tratamiento, específicas para cada país. No todas las bacterias son iguales en todas partes y las recomendaciones deben adaptarse a la realidad local de cada región. Claro, lo que funciona en Vietnam puede no ser la mejor opción en otro lugar. ¿Qué más podemos hacer para combatir las infecciones del tracto urinario de manera más efectiva? Bueno, el estudio también destaca la importancia de la medicina personalizada. No todos los pacientes son iguales y los tratamientos deben adaptarse a las características individuales de cada persona. Es verdad. Eso suena a un enfoque mucho más preciso. ¿Puedes contarnos un poco más sobre qué implica la medicina personalizada en el contexto de las ITU? Por supuesto. En el caso de las infecciones urinarias, la medicina personalizada implica considerar factores como la edad, el sexo, el estado de salud general del paciente, e incluso el tipo de bacteria que causa la infección y su perfil de resistencia a los antibióticos. Claro, un tratamiento a medida en lugar de un enfoque de talla única. Me imagino que eso aumenta las posibilidades de éxito.
¿Hay alguna herramienta específica que ayude a los médicos a personalizar el tratamiento de las ITO? Sí, las pruebas de sensibilidad a los antibióticos, también conocidas como antibiogramas, permiten determinar qué antibióticos son efectivos contra una bacteria específica, lo que ayuda a los médicos a elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente. Es como tener un mapa que te guía hacia el antibiótico perfecto para cada caso. Suena a una herramienta muy valiosa, pero ¿están disponibles estas pruebas en todas partes? Lamentablemente, no. Su acceso puede ser limitado, especialmente en países con menos recursos. El estudio destaca este desafío y la necesidad de buscar soluciones para que estas pruebas estén disponibles para todos. Es un recordatorio de que la lucha contra las infecciones es global y requiere un esfuerzo conjunto. Bueno, hemos cubierto mucha información en esta primera parte de nuestra inversión en las infecciones del tracto urinario. Hemos conocido a las bacterias culpables, explorado los desafíos de la resistencia a los antibióticos y vislumbrado algunas estrategias para combatirlas, como las guías nacionales de tratamiento y la medicina personalizada. Así es. ¿Qué más nos espera en la segunda parte de este viaje científico? En la próxima parte profundizaremos en las implicaciones de este estudio y exploraremos algunas preguntas fascinantes que aún quedan por responder. No se la pierdan. Seguimos explorando el mundo de las infecciones del tracto urinario. Ya conocemos a los principales culpables, sabemos que algunos se están volviendo resistentes a los antibióticos. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta del millón. Si los antibióticos que solíamos usar ya no son tan efectivos, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? La buena noticia es que no estamos completamente desarmados. Este estudio vietnamita que estamos analizando destaca algunos antibióticos que aún muestran una alta sensibilidad contra la E. coli y la carineumonía. Hablamos de la micacina, el ertapenem, imipenem, meropenem y la fosfomicina. No son nombres fáciles de recordar. Me alivia saber que hay alternativas. ¿Podréis explicar cómo funcionan estos antibióticos? Sin entrar en demasiados tecnicismos, claro. Claro. Simplificando, cada uno de estos antibióticos ataca a las bacterias de una manera diferente. Algunos, como los carbapenems, imipenem, meropenem, ertapenem, impiden que las bacterias formen su pared celular, lo que las lleva a la muerte. Otros, como la micacina, interfieren con la producción de proteínas esenciales para la supervivencia de la bacteria. Y la fosfomicina, por su parte, bloquea una enzima clave en la síntesis del peptidoglicano, un componente esencial de la pared celular bacteriana. Es fascinante cómo la ciencia ha encontrado formas de atacar a estos microorganismos. Pero si estos antibióticos son tan efectivos, ¿por qué no se usan siempre como primera línea de tratamiento? Buena pregunta. Hay varias razones. En primer lugar, algunos de estos antibióticos, como los carbapenems, se reservan para casos más graves o cuando otros tratamientos han fallado. Esto para evitar que las bacterias desarrollen resistencia a estos antibióticos de último recurso. Es como guardar las armas más poderosas para las batallas más difíciles. Exactamente. Además, algunos de estos antibióticos pueden tener efectos secundarios o interacciones con otros medicamentos, por lo que es crucial que un médico evalúe cada caso individualmente para determinar el tratamiento más adecuado. Recordemos, cada paciente es único. Totalmente de acuerdo. La automedicación nunca es la solución. Hablando de tratamientos, mencionaste la importancia de las guías nacionales. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre eso? Claro. Cada país, basándose en su propia información epidemiológica y en los patrones de resistencia a los antibióticos locales, debería desarrollar sus propias guías para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario. Estas guías ayudan a los médicos a tomar decisiones informadas sobre el tratamiento empírico, es decir, el tratamiento inicial que se administra antes de tener los resultados del cultivo de orina. Es lógico que las recomendaciones de tratamiento se adapten a cada región, ya que las bacterias y sus resistencias pueden variar de un lugar a otro. Precisamente. Y este estudio en particular encontró que las guías actuales para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario a menudo no son lo suficientemente específicas para las necesidades de Vietnam. Por ejemplo, muchas guías recomiendan la ampicilina para las mujeres embarazadas, pero el estudio encontró que todas las cepas de carineumonía en Vietnam son resistentes a la ampicilina. Eso sí que es un problema. Si las guías no están actualizadas con los datos locales de resistencia, los pacientes podrían estar recibiendo tratamientos que no son efectivos. Exactamente. Por eso es tan importante la vigilancia continua de la resistencia a los antibióticos y la actualización constante de las guías de tratamiento. Ciertamente, la información es poder en la lucha contra las bacterias. Y hablando de información, mencionaste un hallazgo interesante relacionado con la pandemia de COVID-19. ¿Puedes recordarnos de qué se trata? Claro. El estudio encontró que las tasas de resistencia de la E. coli y la carineumonía disminuyeron ligeramente después del inicio de la pandemia. Espera, disminuyeron.
Pensé que la pandemia habría empeorado la situación de la resistencia a los antibióticos. Es una sorpresa, ¿verdad? Los investigadores creen que esto se debe a las medidas de higiene y distanciamiento social que se implementaron durante la pandemia. Menos contacto entre personas, menos oportunidades para que las bacterias se propaguen y desarrollen resistencia. Tiene sentido. Es increíble cómo una crisis global puede tener efectos tan inesperados. Sin duda. Y aunque esta disminución es alentadora, es importante recordar que es solo una pequeña batalla ganada en una guerra mucho más grande. La resistencia a los antibióticos sigue siendo una amenaza global y no podemos bajar la guardia. De acuerdo. Necesitamos seguir investigando, desarrollando nuevos antibióticos y sobre todo usando los que ya tenemos de manera responsable. Totalmente de acuerdo. Es una responsabilidad compartida entre médicos, pacientes, gobiernos, la sociedad en general. Hablando de responsabilidad, mencionaste la importancia de los tratamientos personalizados. ¿Puedes profundizar un poco más en ese tema? Por supuesto. No todos los pacientes con una infección del tracto urinario son iguales. Factores como la edad, el sexo, el estado de salud general, el tipo de bacteria que causa la infección y su perfil de resistencia a los antibióticos deben tenerse en cuenta al elegir el tratamiento. Claro, un enfoque de talla única no es la mejor estrategia para combatir las infecciones. Exactamente. Y aquí es donde entran en juego las pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Pruebas de sensibilidad. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? Claro que sí. Las pruebas de sensibilidad a los antibióticos, también conocidas como antibiogramas, determinan qué antibióticos son efectivos contra una bacteria específica. Esto permite a los médicos elegir el antibiótico más adecuado para cada paciente, lo que aumenta las posibilidades de éxito del tratamiento y reduce el riesgo de desarrollar resistencia. Fascinante. Es como si tuviéramos un mapa que nos indica el camino correcto para atacar a la bacteria. Es una buena analogía. Y aunque estas pruebas no siempre están disponibles en todos los lugares, especialmente en países con recursos limitados, el estudio destaca su importancia para optimizar el tratamiento de las infecciones del tracto urinario. Entiendo. Es una herramienta valiosa que nos permite combatir las bacterias de manera más inteligente y efectiva. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar para personalizar el tratamiento de las ITU? Bueno, además de las pruebas de sensibilidad, es importante considerar las características individuales de cada paciente. Por ejemplo, una mujer embarazada podría necesitar un tratamiento diferente al de una persona mayor con otras enfermedades. Claro, la medicina personalizada implica tener en cuenta todos los factores relevantes para cada paciente. Exactamente. Y esto nos lleva de nuevo a la importancia de la comunicación entre el médico y el paciente. El paciente debe proporcionar al médico toda la información relevante sobre su historial médico, alergias a medicamentos y cualquier otro factor que pueda influir en el tratamiento. La comunicación es clave para un tratamiento exitoso. Y en ese sentido, la educación también juega un papel fundamental. Los pacientes deben estar informados sobre las infecciones del tracto urinario, sus causas, síntomas, tratamientos, medidas preventivas. Totalmente de acuerdo. La educación empodera a los pacientes para tomar decisiones informadas sobre su salud, para colaborar activamente en su propio tratamiento. Hemos cubierto mucha información valiosa en esta segunda parte en nuestra inversión en las infecciones del tracto urinario. Hemos explorado las opciones de tratamiento disponibles, la importancia de las guías nacionales, la necesidad de tratamientos personalizados, el papel crucial de la comunicación y la educación. ¿Qué nos espera en la tercera y última parte de este fascinante viaje? En la siguiente sección, analizaremos algunas preguntas adicionales que este estudio plantea y que podrían guiar futuras investigaciones. Además, reflexionaremos sobre las implicaciones de este estudio para la lucha global contra la resistencia a los antibióticos. No se lo pierdan. De vuelta en Cuéntame de Ciencia, explorando las profundidades de las infecciones del tracto urinario. En esta tercera parte nos adentramos en territorio inexplorado, ¿no? Así es, aunque este estudio de 5 años en Vietnam nos ha dado muchísima información valiosa, también nos deja con nuevas preguntas que merecen ser investigadas. Es como si cada respuesta científica abriera la puerta a un nuevo conjunto de preguntas. La ciencia es un viaje sin fin, lleno de descubrimientos y nuevos desafíos. ¿Cuáles son algunas de esas preguntas intrigantes que este estudio nos ha dejado? Una de ellas, sin duda, gira en torno a la disminución de la resistencia a los antibióticos durante la pandemia de COVID-19. El estudio sugiere que las medidas de higiene y distanciamiento social podrían haber contribuido, pero ¿será un cambio duradero o solo un espejismo? Es la gran pregunta, ¿no? Podríamos haber descubierto, sin querer, una nueva herramienta para combatir la resistencia a los antibióticos. O simplemente hemos tenido un golpe de suerte temporal. Exacto. Se necesita más investigación para comprender si la disminución de la resistencia observada durante la pandemia es un cambio permanente o solo una fluctuación temporal.
Si logramos descifrar este enigma, podríamos tener una nueva arma en nuestro arsenal contra las bacterias. Sería un descubrimiento revolucionario. ¿Qué otras preguntas nos deja este estudio? Bueno, otro punto crucial es la eficacia limitada de los antibióticos actuales contra la Pseudomonas aeruginosa. Esa bacteria, como recordarán, es una de las más comunes que causan infecciones del tracto urinario y parece ser particularmente resistente. Sí, recuerdo que la comparamos con la jefa final en el videojuego de las infecciones urinarias. Parece que necesitaremos estrategias más efectivas para combatirla. Precisamente, necesitamos con urgencia nuevas investigaciones para desarrollar nuevos antibióticos o terapias alternativas que puedan vencer a esta bacteria tan resistente. Y no solo eso, también debemos comprender mejor los factores que contribuyen a su resistencia para poder desarrollar estrategias más efectivas para prevenirla. Es un desafío complejo pero crucial. ¿Hay alguna otra pregunta que quieras destacar? Por supuesto, el estudio también plantea interrogantes sobre la personalización de los tratamientos para las infecciones del tracto urinario. Las pruebas de sensibilidad a los antibióticos son una herramienta valiosa, pero aún existen desafíos para su implementación generalizada, especialmente en países con recursos limitados. Es cierto, encontrar un equilibrio entre la personalización del tratamiento y la accesibilidad a las pruebas de sensibilidad es un reto importante. ¿Qué otras estrategias podríamos explorar para personalizar el tratamiento de HCTU? Bueno, además de las pruebas de sensibilidad, la investigación genética podría ofrecernos nuevas perspectivas. Analizando el ADN de las bacterias, podríamos identificar marcadores genéticos que indiquen resistencia a ciertos antibióticos. Esto nos permitiría predecir la respuesta de un paciente a un antibiótico específico antes de comenzar el tratamiento. Eso suena a ciencia ficción. Tener la capacidad de predecir la respuesta a un antibiótico sería un gran avance en la lucha contra las bacterias. Sin duda, y la nanotecnología también podría jugar un papel importante en la personalización de los tratamientos. Imaginemos nanopartículas que transportan antibióticos directamente al sitio de la infección, minimizando los efectos secundarios y aumentando la eficacia del tratamiento. Increíble. Parece que el futuro de la medicina contra las infecciones se perfila emocionante y lleno de posibilidades. Pero no olvidemos el presente. ¿Qué podemos hacer ahora mismo para combatir las infecciones del tracto urinario de manera más efectiva? Lo más importante es recordar que la prevención es la mejor arma. Mantener una buena higiene, beber mucha agua y no aguantarse las ganas de orinar son medidas sencillas, pero efectivas para prevenir la CITIU. Completamente de acuerdo. Y si se presentan síntomas de infección, es fundamental acudir al médico para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados. La automedicación puede ser peligrosa y contribuir al problema de la resistencia a los antibióticos. Precisamente, y recordemos que la lucha contra la resistencia a los antibióticos es una responsabilidad de todos. Debemos usar los antibióticos de manera responsable solo cuando son realmente necesarios y siguiendo las indicaciones del médico. Hemos realizado una inmersión profunda en el mundo de las infecciones del tracto urinario. Empezamos conociendo a las bacterias responsables, exploramos los desafíos de la resistencia a los antibióticos y analizamos estrategias para combatirlas, como las guías nacionales de tratamiento, la medicina personalizada y la importancia de la prevención. Este estudio nos ha dado mucha información para reflexionar, pero también nos ha dejado con la certeza de que la investigación científica nunca termina. Así es, cada nuevo descubrimiento abre la puerta a nuevas preguntas y desafíos. La lucha contra las bacterias es un maratón, no una carrera de velocidad, y la ciencia nos ayudará a encontrar el camino hacia la victoria. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje de descubrimiento científico en Cuéntame de Ciencia. Hasta la próxima.